Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo ando cool, poniéndome aquí mi perfumito. Oigan, ¿saben qué pensaba mientras me bañaba? Yo estaba pensando sobre la necesidad de entender, por ejemplo, cuando uno habla constantemente de esto, ¿no? Que el feminismo llama violencia de género, que nosotras, las antirracistas, llamamos, no sé, violencia racista, cuando hablamos de justicia racial y hablamos de ese tipo de cosas. Yo estaba pensando sobre la necesidad de entender la violencia siempre como producida tanto por el Estado, entendiendo el Estado en su sentido clásico y sus instituciones, como por los aparatos ideológicos del Estado, ¿saben? O sea, yo estaba pensando cómo cuando hablamos de violencia nos escapamos un poco de esta lógica que constantemente nos lleva a lo individual. Yo creo que siempre pensar la justicia en términos de lo individual es una trampa, ¿no? Porque al final a temas que son estructurales, sistémicos, a temas que son herencias coloniales, o sea, cuando hablamos de racismo, gente, no estamos hablando de discriminación racial. Si eso es una parte, o sea, que te toque el cabello, que te dijeron negra, que aquello, o sea, eso es lo de menos. ¿Saben? Eso es lo de menos. Cuando hablamos de racismo estamos hablando de cárceles. Estamos hablando de administración de justicia y las instituciones que la administran, ¿no? Estamos hablando de migración y cuáles son los cuerpos que tienen pasaportes dados para cruzar esas fronteras. Estamos hablando de la desaparición forzada de todas estas cientos de miles de personas en este país, pero que en su gran mayoría son personas racializadas. Piensen en los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cuando pensamos en conflictos por tierra y territorio, estamos pensando, por ejemplo, piensen en las abejas de Aptial, piensen en Atenco, Xochicuautla, ¿no? Piensen en esos conflictos de pueblos indígenas que están frente a una minera transnacional, frente a una empresa, un poder privado transnacional que funciona y opera coadyuvado por el Estado y las instituciones. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de impunidad. Cuando hablamos de racismo, gente, estamos hablando de detenciones arbitrarias. ¿A quiénes la policía detiene arbitrariamente? Estamos hablando de perfilamientos raciales en esos sentidos. Estamos hablando de distribución de las riquezas. Estamos hablando de capitalismo. El capitalismo siempre es racial, porque los cuerpos para producir, para la acumulación de ese 1% que tiene más riqueza que el resto, que el 99%, solo es gracias y debido a la explotación no solamente de la tierra, territorio, sino también de los cuerpos racializados y negros. Estamos hablando quienes habitan las zonas francas, deslocalizadas del norte global y puestas en el sur global, donde posteriormente suceden tragedias como las asesinadas de Juárez, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, gente, estamos hablando de eso. O sea, cuando hablamos de racismo, hablamos de eso. Entonces, cuando yo pienso en la justicia racial y yo pienso en el antirracismo y yo pienso en lo decolonial, en lo anticolonial, yo no estoy pensando en la morra blanca, no, que me dijo negra o me tocó el cabello sin mi consentimiento. Es lo de menos, ¿no? Yo estoy pensando en las estructuras y me hago preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que posibilita el racismo, gente? ¿Qué es lo que posibilita? Recuerden que la categoría raza, en cuanto a una categoría histórica, social, cultural, colonial, ¿no? Porque razas en términos biológicos no existen, ¿no? Se construye como una justificación de ese cientificismo y de esa colonialidad del saber para poder que justifique la clasificación y la posición de los cuerpos en una relación jerárquica donde unos son el centro de los estados, ¿no? Ciudadanos de plenos derechos, sujetos cis, blancos, con privilegios de raza, sexualidad y clase, y otros quedan orillados y fronterizados, ¿no? Entonces, cuando yo me pregunto y le hago una pregunta al concepto raza como un concepto clasificatorio dentro del capitalismo, yo pienso en ese sentido. Porque si no pienso en ese sentido, quedo atrapada. Quedo atrapada en esa lógica de siempre pensar en términos individuales, de siempre pensar que voy a combatir el racismo
siendo el policía de la compañera o de la persona que está al lado. El sistema quiere que yo ataque a la gente individual de carne y hueso que está al lado. ¿Saben? Quieren que yo ataque a ese sujeto porque en cuanto mi energía y mi esfuerzo se concentra en eso, estoy dejando de ver, no cómo la estructura reproduce relaciones de poder, cómo la estructura sigue coexistiendo y existiendo, no a la par de otros sistemas de opresión, no como el racismo, el capacitismo, la gordofobia, la xerofobia, el capitalismo racial, el capitalismo racial, el racismo, la colonialidad, no, y muchísimos otros sistemas de opresión. Por eso yo creo, y ese es el pedo, y un gran problema, gente, del feminismo. Bueno, del feminismo, ustedes saben que nació blanco, moderno y colonial. Pero al entender la lucha desde un punto de vista departamentalizado, donde yo soy feminista y mi lucha es el patriarcado y en consecuencia me estoy peleando con los hombres y entendiendo el mundo, evidentemente, desde una perspectiva binaria, dicotómica, en el sentido de guerra de los sexos, heterosexual. Todas las mujeres somos víctimas y todos los hombres, por tener lo que tienen ahí, son victimarios y violadores en potencia. Cuando yo entiendo el mundo así, estoy justamente haciéndole el trabajo al patriarcado, haciéndole el trabajo al Estado y a las instituciones. Cuando nos damos la tarea de entender el mundo desde una lógica imbrincada, tú dices, espérate, que el sistema de justicia es racista por definición. Es una extensión de la plantación. Espérate. No, la justicia es clasista por definición, es una extensión de esta colonialidad capitalista, ¿no? Espérate, no todos los hombres son iguales, no todas las masculinidades son iguales. Hay cosas que van cambiando y cuando uno tiene esa complejidad en la lectura del mundo, entonces uno está leyendo cómo se construyen esas relaciones y desde qué aparatos culturales e instituciones surgen esas relaciones de poder que generan opresión. ¿Me explico? O sea, con esto lo que yo quiero decir es cómo, gente, cómo escapamos de una vez por todas de esta lógica departamentalizada que le pone su lucha a cada quien, ¿no? Y es por eso que nos encontramos con estos feminismos punitivos carcelarios, ¿no? Que inspiran, que aspiran, mejor dicho, que aspiran a perpetuar y a fortalecer la cárcel. Y a fortalecer las leyes a pesar de que, como dijo Spen, las leyes no nos salvarán. Porque las leyes son construidas por el poder. Son feministas que quieren fortalecer el patriarcado. Porque el Estado es el patriarcado también. El Estado es el poder racista. El Estado es el poder capacitista. Cuando una gente con discapacidad se mueve en la calle no es porque no pueda, no, o sea, no pueda moverse en la calle. Es porque ese Estado, a través de sus aparatos ideológicos y a través de sus instituciones y a través de ese poder invisible y de ese poder oculto, que son esas creencias, esas ideologías, ese colonialismo, ese androcentrismo y todo eso, se pone en operación para discapacitar un cuerpo, para racializar un cuerpo, para feminizar un cuerpo, para ennegrecer un cuerpo, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero yo ir con todo esto? En que es urgente, gente, que cuando entendamos, cuando nos sentemos en una mesa y digamos, vamos a entender qué es el patriarcado, qué es la violencia contra los cuerpos feminizados, qué es el androcentrismo, qué es el racismo y toda esa vaina, hay que entender que estamos luchando contra estructuras, estamos luchando contra poderes sistémicos, estamos luchando contra poderes visibles y no contra gente. A menos, o sea, que sean figuras que ya no son personas, sino que son poderes en sí mismos. Por ejemplo, cuando ustedes mencionan a gente tan millonaria como Carlos Slim, que tienen, o sea, que sus riquezas superan a muchísimos países en Producto Interno Bruto y que ya incluso en la individualidad son actores en el sistema internacional. Pero más allá de Carlos Slim, no es Carlos Slim, es su familia, que ya es una institución y que perpetúa la herencia y esa riqueza y ese poder de generación en generación.
No, y eso me acuerda a estos ejemplos de gente que grupos raciales a nivel global han salido, han dicho que han identificado familias inglesas y blancas europeas y han dicho, esta familia tiene la riqueza que tiene porque su familia eran esclavistas, que devuelvan el oro. Y han salido, no, no vamos a devolver nada. ¿Saben? Entonces ya no son personas, son instituciones en sí mismas. Entonces